cálculo de reparos. Entonces van a copiar esta práctica. No voy a colgar ya ningún video, solo lo del IUE, pero esta práctica háganla ustedes y van a ir calculando con sus calculadoras. Les dicto, agarren su cuaderno, lápiz, tomen nota. Determinar la deuda tributaria del IVA EIT en bolivianos y UFBs de un colegio. El último dígito del NIT es 0 y conforman los reparos después de notificada la ARD. Conforma los reparos después de notificada la ARD. El periodo a fiscalizar es el mes de marzo del 2016, con vencimiento el 13 de abril del 2016. La UFB es de 2.11.522. Repito, el periodo a fiscalizar es marzo del 2016, con vencimiento el 13 de abril del 2016. La UFB es de 2.11.522. Punto seguido. En ventas se tienen las siguientes observaciones. En ventas se tienen las siguientes observaciones. 2 puntos seguidos. Pensiones no declaradas por bolivianos. Pensiones no declaradas por bolivianos, 10.000. Alquileres percibidos no declarados. Por bolivianos, 20.000. Venta de uniformes declarado por bolivianos, 4.500. Venta de uniformes declarado por bolivianos, 4.500. Valor correcto, bolivianos, 14.500. Valor correcto, bolivianos, 14.500. Punto aparte. En compras,
se depuró facturas no vinculadas a la actividad por bolivianos 5.000. La fecha de pago es el 31 de mayo del 2019. La fecha de pago es el 31 de mayo del 2019. La UFB a esa fecha es de 2.30, 2.89. Y la tasa de interés es del 4%. Entonces, les explico. Se ha generado una orden de, puede ser verificación, es un solo mes, ¿no? O una fiscalización parcial de un solo mes, donde el contribuyente, la actividad que desarrolla es un colegio, ¿sí? El último dígito del NIT es 0. Es importante saber cuál es el último dígito del NIT para establecer la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, se hace la fiscalización y en ese proceso de la fiscalización se han detectado observaciones a nivel de ingresos y a nivel de gastos, ¿verdad? Entonces, fíjense en la parte inferior, ahí tenemos el resumen de datos que necesitamos. La actividad es colegio. El último dígito del NIT es 0. El contribuyente acepta pagar el reparo después de notificada la RD. ¿Sí? El contribuyente acepta pagar el reparo después de notificada la RD. El periodo que se está fiscalizando es el mes de marzo del 2016. La fecha de vencimiento de este periodo, en función de este último dígito, se establece que es el 13 de abril del 2016. A esa fecha, la UFB es de 2.11522. ¿Sí? Y el pago va a realizar el 31 de mayo del 2019, donde la UFB está a 2.30289. Entonces, a nivel de ventas tenemos las siguientes observaciones: pensión no declarada, alquiler no declarado y venta de uniformes que se ha declarado de forma incorrecta por un monto menor. Las pensiones no declaradas alcanzan a 10.000 bolivianos. Los alquileres no declarados alcanzan a 20.000 bolivianos. Y de la venta de uniformes, acá tenemos, el monto correcto es 14.500, pero solo se ha declarado 4.500. Entonces hay una diferencia ahí donde se ha declarado en menos por 10.000. Tienen que saber interpretar cuando se les da el texto, ¿verdad? Y se les dice, ha declarado en más, ha declarado en menos, se ha omitido, se ha excedido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha declarado en más, en menos, ¿verdad? Dependiendo de la palabra que vayamos a utilizar. En este caso, se ha declarado en menos 10.000. Entonces, como son ingresos, acá la pensión no declarada hay que observar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por no haber declarado este ingreso, ha liquidado de forma incorrecta, y ahí hay que analizar con relación a estos dos impuestos, el IVA y el IT. Solo estamos revisando esos dos impuestos, no estoy alcanzando al IVE. Se revisa el IVA y el IT. Las pensiones
Con relación a la actividad de los colegios, hay que tomar muy en cuenta cuál es el tratamiento con relación al IT por este concepto, por el concepto de las pensiones. Si recuerdan el texto del IT, ¿verdad? Están exentos del IT los colegios que adecúan la enseñanza de acuerdo a los planes oficiales de enseñanza y además que cuenten con la resolución ministerial, ¿verdad?, emitida por el Ministerio de Educación. Entonces, las pensiones están exentas del IT. No me va a afectar al IT el concepto de pensiones, pero sí va a afectar al IVA. Entonces, acá estoy haciendo dos columnitas de estos montos que estamos observando, cuáles van a afectar al IVA y cuáles al IT. La pensión no declarada va a afectar en el IVA, en el IT no nos afecta. El alquiler no declarado, los alquileres están alcanzados por el IVA y por el IT, entonces hay que observar para el IVA y hay que observar para el IT. La venta de uniformes que se ha declarado en menos, estos 10,000 va a afectar tanto para el IVA como para el IT. Entonces, está yendo a formar parte los montos que no han sido declarados, ¿verdad?, dependiendo si están alcanzados o no por el impuesto. Es por eso que es importante la práctica que hemos hecho al principio en el IVA, ¿verdad?, de las diferentes actividades, ¿no?, que sepan ustedes muy bien si están o no están alcanzados por los impuestos del IVA y del IT, ¿ya? Entonces, acá, a nivel de ingresos, ya tenemos qué efectos va a tener con relación a esos dos impuestos. Con relación a las compras, tenemos facturas de compras no vinculadas con la actividad gravada. ¿Eso qué quiere decir? A ver. Normalmente cuando hacemos la contabilidad, acá a un ladito voy a hacer los registros. Cuando compramos algo, va a entrar, vamos a afectar al gasto, ¿verdad? Luego tenemos el IVA crédito fiscal y la salida contra bancos, ¿sí? Vamos a suponer por los 5,000, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de los 5,000 me está permitiendo generar un IVA crédito fiscal tenemos 5,000. El IVA crédito fiscal vamos a sacar de 5,000 por el 13%. Y acá vamos a sacar el 87%. Eso es lo que hacemos cuando efectuamos el gasto, ¿verdad? Cuando se liquida el impuesto, cuando pagamos los impuestos, cerramos el IVA débito fiscal contra el IVA crédito fiscal, ¿verdad? O sea, este IVA crédito fiscal ha servido para computar y compensar este IVA débito fiscal, ¿verdad? Pero ahora nos dicen que este gasto no es válido. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación con la actividad del colegio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este crédito fiscal nos están observando. Cuando hemos hecho la liquidación del impuesto, este IVA crédito fiscal hemos utilizado para compensar un IVA débito fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento, ¿qué es lo que se debe? Lo que se debe es un IVA débito fiscal. ¿Por qué? Porque
hemos compensado con un IVA crédito fiscal que no correspondía. Por ese motivo, entonces se va a consolidar esa observación de los créditos fiscales. Esta compra por 5,000 bolivianos va a ir a formar parte de los ingresos, ¿no? Y estamos afectando en el IVA, ¿sí? Pero no va a afectar al IT, porque en el IT no nos ha afectado en la declaración del IT, porque aquí se ha originado en un gasto este IVA crédito fiscal. Entonces, a nivel del IT, no afecta acá. Esa parte quiero que me digan si han entendido o no. Hablen, jóvenes. ¿Puede volver a repetir, por favor, Lice? Ya, vuelvo a repetir. Cuando hacemos una transacción normal de compras, en este caso del colegio, estoy utilizando una cuenta de gasto. Supongamos que esta factura por 5,000 bolivianos es por concepto de un agasajo que han hecho, ¿sí? Donde han gastado 5,000 bolivianos. ¿Cómo hemos contabilizado? Hemos afectado al gasto, hemos generado un IVA crédito fiscal y sale contra bancos, los 5,000. Hasta podemos analizar el IUE acá, el efecto del IUE, ¿ya? Entonces, cuando liquidamos el impuesto, normalmente hacemos acá, cerramos el IVA débito fiscal, el IT por pagar, las retenciones por pagar, contra el IVA crédito fiscal y bancos, ¿verdad? Pero ahora solo estoy analizando la compensación, ¿verdad? De el IVA crédito fiscal con el débito fiscal. O sea, el IVA crédito fiscal solo se puede utilizar para compensar los débitos fiscales, ¿verdad? Entonces, si la empresa en ese mes ha tenido un ingreso, no va a ser exactamente de 650, puede ser un ingreso mayor, pero este IVA crédito fiscal lo estamos utilizando para compensar ese IVA débito fiscal, ¿verdad? Al hacer esta compensación, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no va a pagar la empresa este IVA débito fiscal porque ha compensado con este IVA crédito fiscal. Cuando llega la fiscalización, encuentran la factura por gastos que no corresponden a la empresa, un agasajo hemos dicho, ¿verdad? Un agasajo al gerente, porque era su cumpleaños. Entonces no corresponde ese gasto, nos observan. Entonces nos dice, este gasto no es válido, todo el gasto no es válido. Entonces, si no es válido, ¿qué quiere decir? Que este crédito fiscal que nos han permitido computar y que lo hemos utilizado para compensar el IVA débito fiscal, no vale, ¿verdad? Y si no vale, ¿qué efecto ha producido? El efecto que ha producido es que ha permitido que la empresa se compute el impuesto y no pague el IVA débito fiscal. Y si nos van a depurar este crédito fiscal, entonces, por ese motivo estoy yendo a sumar a esta columna del IVA y se está considerando como un ingreso más, ¿verdad? Los 5,000. Y vamos a obtener el reparo por la suma total de estos tres ingresos y de esta compra que se está convirtiendo en un IVA débito fiscal no pagado. ¿Ahora me has entendido? ¿Qué caña? Sí, licenciada. Ya. Gracias. Entonces, afecta al IVA, pero no afecta al IT. ¿Por qué no afecta al IT? Porque no es ingreso, es una depuración de gastos. Por eso no afecta al IT. Entonces, en el IT, fíjense, las pensiones no forman parte de la base imponible, cero. Estos otros dos conceptos, alquileres y venta de uniformes, sí forman parte de la base imponible del IT,
Entonces, observamos acá. Y acá, con relación a la depuración de gastos, no forma parte. Sumamos entonces, con relación al IVA, ¿a cuánto alcanza el reparo? 10 más 20 más 10 más 5. En el IVA, el reparo corresponde a 45.000 bolivianos. Y en el IT, el reparo corresponde a 30.000 bolivianos. ¿Está claro? Ahora, si quiero ir a observar el IUE, depende mucho con relación a esta parte de los ingresos. Hay que analizar bien ahí qué ha pasado para la determinación del IUE. Hay que tomar en cuenta si estos ingresos, si las pensiones se han registrado en la contabilidad de la forma correcta o de forma incorrecta, ¿verdad? Si se ha registrado de forma incorrecta, entonces va a formar parte para el cálculo del IUE. Pero no se olviden que en el IUE hay que tomar en cuenta que el monto total de este ingreso está compuesto por el costo más la utilidad, ¿verdad? Y más el impuesto, ¿sí? Entonces, habría que determinar a cuánto alcanza la utilidad para observar el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿verdad? De la misma forma en el alquiler. Normalmente en los alquileres, el monto total representa la utilidad, porque no hay gastos, ¿sí? Entonces, para el IUE, tendríamos que calcular directamente el 25%, siempre y cuando ese alquiler no se haya registrado en la contabilidad. Para estos efectos, estoy considerando que para efectos del IUE se ha considerado de la forma correcta y se han calculado los importes correctos, ¿ya? La venta de uniformes, de la misma forma, ¿verdad? Acá en la venta de uniformes de la misma forma, hay que determinar cuál es el costo, cuál es la utilidad. La suma del costo más la utilidad va a ser el monto del ingreso, el ingreso neto, que es al 87%. Ahí aumentamos el IVA, ¿sí? Más el 13% para llegar al 100%. Entonces, para nuestro ejemplo, no he afectado al IUE, solo estamos viendo los reparos a nivel del IVA y del IT. Por ejemplo, en la depuración de estas facturas de compras no vinculadas, sí o sí va a afectar aquí al gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que este gasto se convierte en un gasto no deducible. Entonces, deberíamos calcular sobre 4.350 el 25%. Y lo podemos hacer al final, ¿no? Con relación al IUE. Vamos a hallar acá el gasto que va a ser igual a esta casilla, ¿no? Entonces, para el IUE vamos a observar ese monto. Suponiendo que los otros conceptos han sido considerados en la contabilidad y se ha declarado de la forma correcta. Ahora, pasamos ahora a elaborar el cuadro del cálculo de la deuda tributaria en UFBs, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo de la deuda tributaria en UFBs. Entonces, van a copien este cuadrito. Acá tienen el tributo emitido en bolivianos, la UFB a la fecha de vencimiento, ¿sí? El tributo emitido en UFBs. Aquí tenemos el tributo emitido en UFBs. El número de días que han transcurrido entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Esas dos fechas son entre el 13 de abril del 2016 y el 31 de mayo del 2019.
Ahí fíjense, son 1143 días. Ese es el número de días que han transcurrido a partir del día siguiente del vencimiento hasta la fecha de pago. Aquí estamos obteniendo el factor de interés y fíjense en la parte superior la fórmula es igual a 1 más R entre 360 elevado a la N menos 1. Ese es el factor de interés. Entonces, copien esa fórmula. El interés en UFBs. Enseguida les voy a indicar cómo hacemos los cálculos para cada columna. La aplicación de la multa por omisión de pago, en este caso hemos dicho que el contribuyente está pagando el 40% porque está pagando después de que se le ha notificado con la resolución determinativa Luego tenemos el total de la deuda tributaria en UFBs y el total de la deuda tributaria en bolivianos. Entonces copien ese cuadrito. Y vamos a aumentar el cálculo para el IUE, acá. Suponiendo que nuestra observación es solamente por los 4,350. ¿Sí? Pero ahora hay que establecer el vencimiento. Este IUE es de la gestión 2016. Entonces, el 2017, enero tiene 31 días, febrero 28 días, porque no es bisiesto, marzo tiene 31 y abril tiene 30. Suman esos 4 y les va a dar 120. Entonces, quiere decir que el IUE, su vencimiento del IUE, acá arribita me voy a anotar la fecha de vencimiento para hallar el número de días. Acá arriba vamos a aumentar, solo les puse el IVA y el IT para no complicarles. Entonces acá tenemos un vencimiento para el IUE, que sería el 30 de abril del 2017. Entonces hay que obtener el valor de la UFB al 30 de abril del 2017. Entonces vayan copiando la tablita mientras busque el dato. Copien esta tablita. Copien esos rangos para la aplicación de la multa por omisión de pago. En este proceso de la fiscalización ya no estoy hablando de la multa por incumplimiento a deber formal, jóvenes. Directamente acá se aplica la multa por omisión de pago. Y la multa por omisión de pago, el momento en el que se saca el informe de la fiscalización, se aplica el 100% del tributo omitido actualizado
o sea, del tributo omitido en UFBs. Luego, ese monto se va a disminuir en función al momento en el que vaya a pagar el contribuyente los reparos, total de la deuda tributaria, ¿verdad? Si el contribuyente paga antes de que se le notifique con la RD, entonces esa multa por omisión de pago solo va a ser el 20%. Si va a pagar después de que se notifique con la RD, va a pagar el 40%. Si paga después de presentar el recurso de alzada, va a pagar el 60%. Pero si paga después de presentar el recurso jerárquico, la multa se va a aplicar 100%. Entonces, copien eso. Yo voy a obtener ese valor de la UFB. Necesitamos al 30 de abril del 17. Enero, febrero, marzo, abril. Anoten 219,866. 2.19866. Sí. Entonces, ese sería, calculamos el número de días entre la fecha de vencimiento, esto menos esto. Entonces, ahí han transcurrido 761 días. ¿Qué caña? ¿Tu cámara está encendida? Deshabilita tu cámara. Pero no veo. Yo estoy viendo la hoja. Estoy controlando en otra máquina. ¿Qué caña? No hay interferencias. Se está viendo la página normal. Entonces, copien ese cuadrito, el cálculo de la deuda tributaria en UFBs, y vamos a calcular acá la UFB a la fecha de vencimiento. Hemos dicho la C12. ¿Sí? Entonces calculamos esto. Y el número de días, acá es lo que hemos calculado, son 761 días. Entonces, estamos calculando el IUE más por esa observación.
la reglita y luego van a hacer el cálculo en bolivianos y van a ver que se parece a lo que hemos calculado, pero no es exactamente igual, ¿sí? Y normalmente el cálculo de la deuda tributaria por impuesto y el resumen general que se tiene está en UFBs, ¿sí? Entonces, en los papeles de trabajo del cálculo de la deuda, se hace en UFBs. Este es... total IVA. Hay que verificar con lo que hemos sacado arriba. Fíjense, en el cuadrito del cálculo de la deuda tributaria en UFBs, luego este monto de la UFB llevada a bolivianos nos da 132.154 bolivianos. Y en el cuadro de abajo, donde he hecho el cálculo de la deuda tributaria, todo en bolivianos, nos da 132.151. Hay una variación ahí de 3 bolivianos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué cálculos hemos hecho, cómo hemos armado este cuadro. ¿Todos se han copiado o qué les falta copiar para que pueda visualizar? ¿Me indican? Dice, todavía este cuadro falta. Ya, copien, para que pueda explicarles qué es lo que se ha hecho, cómo se ha calculado. Tal vez esta reglita lo voy a poner a otro lado y el cuadro de abajo lo vamos a subir. Mejor así. Entonces ahí están los dos cuadritos para que copien. Vean la diferencia ahí.
Me avisan una vez que tengan copiado todo para que vayamos revisando cada una de las columnas, porque tienen que saber calcular esta deuda tributaria en UFBs, porque los papeles de trabajo se realizan de esta forma. Porque cuando llenamos las declaraciones juradas, nosotros trabajamos todo en bolivianos, ¿verdad? Y la forma de trabajo es de esta forma. Esto es cuando llenamos nuestras declaraciones juradas. Pero ya para la elaboración de papeles de trabajo tienen que trabajar de la primera forma que se muestra en el cuadro, cálculo de la deuda tributaria en UFBs, que sería esta, ¿no? Y al final estamos llevando a bolivianos, multiplicando la UFB por el valor de la UFB a la fecha en la que vaya a pagar. De aquí según nuestro cálculo en bolivianos. No es igualito, pero se parece, hay una variación. Siempre va a haber una variación entre 1, 2, 3, 5 bolivianos, dependiendo, ¿no? Y eso es justamente por los redondeos. Aquí es en más porque en algunos montos hemos redondeado y es por eso que afecta en más. ¿Ya han terminado? ¿Les falta mucho? Entonces comenzamos a explicar. Si partimos del tributo en bolivianos, necesitamos la UFB a la fecha de vencimiento. Entonces aquí tendría que aumentar una columnita para mi vencimiento. Fecha de vencimiento. Y el vencimiento hemos indicado 13 de abril y 30 de abril. Del 2016. Y el IVA es el 30 de abril del 2017.
Entonces sería ya. Entonces comenzamos acá. Tenemos el tributo emitido en bolivianos, 45.000 bolivianos por concepto del IVA. Este impuesto debió haberse pagado el 13 de abril del 2016. La UFB a esa fecha es de 2.11522. Ahora vamos a hallar el tributo emitido en UFBs. Tributo emitido en UFBs. Esto como hallamos dividiendo 45.000 entre 2.11522. Si les da con decimales, redondean. Si es 0.5 más, redondean. Entonces, fíjense ahí en la fórmula, redondear, dice. La casilla B entre la D, ¿verdad? B es el tributo en bolivianos y la D es la UFB a la fecha de vencimiento. Entonces, estamos dividiendo tributo emitido en bolivianos entre la UFB a la fecha de vencimiento. Anotamos ese valor, número entero, cuidando el redondeo. Si es 0.5 más, redondean. Luego, acá estoy calculando cuántos días han transcurrido a partir del día siguiente del vencimiento hasta la fecha en la que está pagando la deuda. Entonces acá estoy calculando directamente estoy sacando diferencia de estas dos fechas. 31 de mayo del 2019 menos el 13 de abril del 2016 nos da 1.143 días. Entonces, 1.143. O lo hacen en forma manual, ¿no? Si el vencimiento es el 13 de abril del 2016, abril, ¿cuántos días trae? 30, ¿verdad? Entonces acá vamos a calcular. Abril, 30, menos 13 días, 30 menos 13, 17. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Eso es del 2016, ¿verdad? Marzo, febrero y enero. Acá, para el 2017, estaba pagando directamente, la fecha de pago es el 31 de mayo del 2019. 31 de mayo del 2019. Entonces acá, abril, mayo, junio, julio, agosto, se repite, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Del 2017 son 365 días. Del 2018, ¿cuántos días son? 365. 365, porque no es bisiesto. He verificado, ¿no? He agarrado el año, dividido entre 4. No me da entero, entonces es 365. Y de mayo tenemos enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿verdad? Enero son 30 días, febrero son 28, marzo 31,
Abril 30. ¿Y qué día está pagando? El 31 de mayo. 31. Dice de enero no son 31 días. 31 días, sí, me iba a faltar, si no, ya. Entonces ahí sumamos, jóvenes, y nos tiene que dar los 1100, algo está mal, a ver. Y febrero tiene 28 nomás, Lice. Sí, le hice en febrero 28. ¿De qué año? Del último. En Del 19. Ujú. sí. Ya. Con eso serían los 1143, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos, con los años bisiestos. Basta que nos haga variar un día, entonces no vamos a hallar el mismo valor, ¿verdad? Hay que cuidar eso bastante. Luego, hemos verificado los 1143. De la misma forma vamos a hallar los 761, ¿verdad? Ahora, el factor del interés, fíjense acá en la parte superior, la fórmula. Esa es la fórmula, fíjense. Es 1 más, ¿verdad? R 0,04 entre 360, todo eso cerramos, elevado al número de días, todo eso cerramos, menos la base, nos da el factor de interés. Ese factor de interés multiplicamos por el tributo emitido en UFBs, multipliquen 21.274 por este factor de interés, ¿sí? Y este factor está con todos los decimales, hagan su cálculo, y les va a dar el interés en UFBs 2.881, y ahí estoy redondeando, ¿verdad? Entonces ya tengo el tributo omitido en UFBs, tenemos el interés en UFBs, más la multa por omisión de pago, y hemos indicado que para hallar la multa por omisión de pago, vamos a aplicar directamente el porcentaje en función de la fecha en la que esté pagando el reparo. En este caso, estamos aplicando el 40% sobre el tributo omitido actualizado. En este caso, el tributo omitido actualizado llega a ser el tributo omitido en UFBs. Entonces, apliquen el 40% sobre 21.274 y van a hallar los 8.510. Y por último, calculamos el total de la deuda tributaria en UFBs, y acá estamos agarrando la suma del tributo omitido en UFBs más el interés en UFBs más la multa por omisión de pago en UFBs. Entonces, la suma es de 32.665 UFBs. Ahora, ese valor de 32.665 multiplicamos por el valor de la UFB al 31 de mayo del 2019, que es 230.289. Entonces, cada uno de estos montos se está multiplicando por la UFB a la fecha de pago. Y obtenemos la deuda tributaria en bolivianos, para el IVA, para el IUE y para el IPE y para el IUE. Y en total nos suma 132.154.
Para el examen les voy a poner algo así, una observación y me hacen el cálculo en UFBs. Ya no les voy a pedir el cálculo en bolivianos, solo esta conversión que se hace en la última columna. Pero vean la diferencia ahora con la siguiente tabla. Licen, perdón, ¿cómo se calculaba total? Ya, el total. El Sí, total de la deuda tributaria en UFBs es igual. Vamos a copiar la fórmula. ¿Sí? Control C. Control V. Esto lo voy a... Ahí estamos agarrando el tributo omitido en UFBs, que está en la columna E. ¿Sí? El interés, que está en la columna H, el interés en UFBs, y la multa por omisión de pago, que está en la columna I, por eso estoy agarrando la E, la H y la I, ¿verdad? Entonces, estoy tomando tributo omitido en UFBs, más el interés en UFBs, más la multa por omisión de pago en UFBs, nos da el total de la deuda tributaria en UFBs. Y luego ese monto multiplican por el valor de la UFB a la fecha en la que va a pagar y nos da el monto en bolivianos. ¿Ya está? Hice una consultita. En el caso del factor I, la fórmula siempre va a ser 1 más 0,04 sobre 360. Este 0,04 varía en función a la tasa de interés que se les indique cuál es la tasa de interés el momento en el que esté pagando. ¿Me entiendes? Por ahí les digo que la tasa de interés a la fecha de pago es el 6%, ya no va a ser 0,04, ahí va a ser 0,06. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho las rectificatorias? Hemos utilizado diferentes tasas de intereses. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Entonces, la fórmula, lo que voy a colocar acá en otro colorcito, es lo que varía en función al dato que les dé. Ese 0,4. Y este F21, si se fijan, eso también es variable. ¿Por qué varía? Porque ese es el número de días. Lo que está en rojo es lo que varía, ¿verdad? Después lo demás se mantiene. Ahora fíjense la tablita de abajo, nos tenemos que apurar. Tenemos acá lo mismo, el tributo, el IVA, el IT, el IUE, tributo omitido en bolivianos. Partimos de bolivianos, ¿verdad? 45.000, 30.000, 4.350. Tengo las fechas de vencimiento, la UFB a la fecha de vencimiento. Estoy hallando el tributo omitido en UFBs, ¿verdad? Entonces divido el tributo omitido en bolivianos entre la UFB a la fecha de vencimiento. Este es el tributo omitido en UFBs. Este tributo omitido en UFBs multiplicado por la UFB a la fecha de pago menos el tributo omitido en bolivianos me está dando solamente el mantenimiento de valor. A ver, hagan 45.000 entre
2.11522 me da el tributo emitido en UFBs, multiplicado por la UFB a la fecha de pago por 2.30289 menos los 45,000, solo me da el mantenimiento, que sería 3.992 bolivianos. Entonces, sumamos 45,000 más 3.992 me da el tributo emitido actualizado, que es en bolivianos. Igual calculo acá el factor de interés. ¿No? Y calculamos tributo emitido actualizado por el factor de interés, me da el interés en bolivianos. Esto es en bolivianos. Este mantenimiento, esto es en bolivianos. El tributo emitido actualizado, esto es en bolivianos. ¿Sí? La multa por omisión de pago, esto estamos sacando en bolivianos. Entonces, todo lo que esté en bolivianos lo voy a marcar con otro color. Y la suma de todas esas columnas nos va a dar la deuda tributaria en bolivianos. Verdecito. Ese es el tributo. Más el mantenimiento me da el tributo emitido actualizado en bolivianos. La suma de estos dos me va a dar esto. ¿Sí? A ver, aquí voy a con otro color. La suma de esos dos verdes, voy a poner un verde más oscuro. La suma de esos dos verdes me da el verde oscuro, más el interés en bolivianos, más la multa. Esos tres verdes oscuros nos da el monto total de la deuda tributaria, pero en bolivianos. Y fíjense, la variación es con 3 bolivianos. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, con esto terminamos. Lo que han aplicado con el llenado de formularios, como podrán ver, se utiliza, solo que acá estamos viendo que directamente hago el cálculo en función del tributo que no se ha pagado. Hay que saber qué periodo, su fecha de vencimiento, a qué fecha va a pagar, cuántos días han transcurrido, el valor de las UFBs a su fecha de vencimiento y a su fecha de pago. Si tienen todos esos datos, podemos calcular. Y la aplicación de la reglita, que está en función, ¿qué multa vamos a aplicar? Esto es la multa por omisión de pago. Y coloquen acá. Reducción de la sanción. Reducción de la sanción por, o sea, la multa por omisión de pago. ¿Sí?
Ahora, por ejemplo, esto se ha establecido desde un inicio en el Código Tributario, pero con la ley que han sacado para el arrepentimiento eficaz, para el pago de deudas tributarias, ¿verdad? En este caso, una vez notificada la vista de cargo, si paga la deuda después de notificada hasta 10 días, ¿no? Entonces va a reducirse la sanción en un 100%. ¿Aló? Estoy en clases ahorita. Entonces, tienen que tomar en cuenta que se ha modificado para este programa de la regularización de adeudos tributarios, que una vez que se notifique la vista de cargo, hay un plazo de 10 días. Si dentro de ese plazo de 10 días paga la deuda tributaria, ¿sí? Se va a aplicar la reducción de la sanción del 100%, ¿sí? Pero si paga después de los 10 días y antes de que se notifique la RD, entonces se va a aplicar la sanción del 20% con una reducción de la sanción del 80% y así sucesivamente, ¿no? O sea, paga 20, se reduce 80, paga 40, se reduce 60, paga 60, se reduce el 40, paga 100 y ya no hay reducción. Entonces, mientras más antes pague, mayor es la reducción y menor es la sanción. ¿Está claro eso? Sí, dice. Ya. Esta tablita tienen que aplicar y en función del momento en que se les diga que está pagando, se aplica eso. Lice, disculpe, ¿a partir de qué año se aplica la reducción de la sanción? Eso se ha establecido desde que se ha emitido el Código Tributario. Solo la última modificación es lo de los 10 días, una vez notificada con la vista de cargo, es con la ley 812, hay una ley especial para la regularización de adeudos. Está bien, Lice, gracias. Y ustedes van a ver cuando les notifican los del Servicio de Impuestos Nacionales, los de la alcaldía en sus informes, medio hacen ver como si te estuviesen rebajando por buenitos. Y no es así, es algo que ya está establecido por ley. Y algo que les voy a aclarar, en realidad tienen que entender qué es el arrepentimiento eficaz. El arrepentimiento eficaz se da cuando el contribuyente se arrepiente solito, sin que nadie le vaya a revisar y solito hace su corrección. Si hay un arrepentimiento eficaz, la reducción de la sanción es el 100%. Entonces, si yo me doy cuenta que he hecho mal algo, mejor que vaya y corrija solita y lo declare, ¿verdad? Aunque tenga que pagar una multa por incumplimiento a deber formal, solo va a ser incumplimiento a deber formal, ¿verdad? Mientras que en este otro caso, la multa se aplica sobre el tributo emitido actualizado. Entonces, como los montos son grandes, tu multa va a ser grande, ¿verdad? Bueno, vamos a quedar ahí. El día miércoles es su examen de teoría y el día viernes es su examen de práctica. Así que estudien, jóvenes. En la siguiente clase tengo que tomar otro examen. Si tienen alguna duda. Sí, una consultita, por favor. El día viernes nuestro examen va a ser tanto del RCIVA y del IVE. RCIVA, IVE y cálculo de reparos. Ya, gracias, licenciada. Ya. Los 3. Dice,
Una vez más, ¿podría repetir, por favor, cómo sacaba lo del mantenimiento en boliviano? Por favor, no me he escuchado bien, se me ha entrecortado. ¿Qué quieres que repita? De mantenimiento en bolivianos, la fórmula o cómo sacó. Creo que ha sumado y no sé, ha estado, no lo he entendido. Lo que hemos avanzado, cómo calculamos el mantenimiento de valor cuando presentas una declaración jurada. Agarras el tributo, divides entre la UFB de la fecha de vencimiento, multiplicas por la UFB de la fecha de pago y restas este valor, te va a dar el mantenimiento. ¿Está claro? Sí, listo. Ya. Una consulta, perdón, antes de retirarnos. En la parte de total deuda tributaria en bolivianos, ¿por qué monto teníamos que multiplicar? ¿Esto? Pues El de arriba. ya. Tienen este valor, agarran este valor y multiplican por la UFB de la fecha de pago. Aquí fíjense, UFB a la fecha de pago. Estoy agarrando la casilla anterior por la UFB a la fecha de pago. Ya está bien, licenciado, gracias. Ya. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. ¿Pueden retirarse, jóvenes? Solo pista. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Estudien, por favor, porque les voy a hacer matrices, ¿no ve? Así que no me vengan con que no puedo mover, no puedo llenar, no puedo, mi celular no está bien. Traten de conseguirse un equipo, por favor, es más fácil en computadora que con celular.